Dante Parodi nos va a hablar de su experiencia a largo plazo en las osteotomías periacetabular. Buenos días. Quiero agradecer de nuevo la invitación y las atenciones, pero les voy a pasar la cuenta del cambio de ropa porque ya he subido un par de kilos en un día, así que eso no está muy bien. Si me prestas la... Ok, me pidieron que les hablara de la experiencia después de 23 años de hacer osteotomías periacetabulares. No tengo conflicto de interés con esta charla. Lo que ayer esbozamos, y les quiero contar, es que lo que más ha cambiado en el enfoque de esta cirugía en los últimos 23 años, que para ustedes suena mucho, para mí la verdad es que fue ayer, ¿o no, Marcelo? ¿Ah? Es el cambio de concepto al enfrentar estas patologías. El principal es que la definición de displasia ya no la hacemos solamente por medir un par de ángulos, sino que hay un concepto de estabilidad. Y esto es fundamental en las displasias, porque uno puede hacer todas estas migraciones, o sea, todas estas mediciones, si la cabeza está migrada, la lateralización, falso perfil, FEAR, laxitud y todo. Pero si no interpretamos cuáles de ellas van a llevar al paciente a hacer una artrosis, no entendemos la patología. Y como mencionó ayer Marcelo, el estudio de los ángulos es del año 1939 y que se realizó en una serie de casos de cadáveres en radiografía. Por lo tanto, ese es un trabajo que hoy día en ninguna revista sería publicado. Entonces, por favor, era la tecnología de la época, es un trabajo bien importante, pero quiero que lo tomen en consideración. Hoy tenemos más tecnología, tenemos que saber interpretar todas las mediciones porque son un conjunto de mediciones que nos permiten decidir qué pacientes son candidatos a hacer esta osteotomía. Se le da mucha importancia al FEAR, que me parece que es un muy buen aporte, pero tiene una gran limitación. Tomamos la medición de un ángulo en una articulación que es móvil. Por lo tanto, la posición del fémur, ya sea rotación, aducción, el movimiento que ustedes quieran darle, puede alterar la medición. Y medimos la cicatriz de la fisis. Por lo tanto, podemos estar además sobre o infravalorando este valor. Por lo tanto, el primer concepto es definirlas si son o no son inestables. Aquí están las indicaciones originales de la osteotomía de Gans hace 25 años. Pacientes jóvenes, menos de 30, lo que para mí es un insulto hoy día, índice de masa corporal menor de 30, que no tuvieran artrosis, con poco o nada de dolor, que la articulación fuera congruente. Y esto era, pero desde sí o sí, un acetábulo continente, que la parte motora estuviera perfecta, ojalá que no hubiesen sido operadas, la displasia severa y que no necesitaría ningún otro procedimiento asociado. La verdad es que las condiciones eran bien estrictas. Pero el segundo cambio de concepto fue el de definir qué es lo que es displasia. Y la verdad es que la definición de displasia, mientras más joven el paciente, más estricta debe ser. O sea, como en esta foto, es la misma mujer que está embarazada, lo que conversábamos ayer. Al principio es más difícil hacer el diagnóstico de embarazada, pero al final es más fácil. Uno no puede estar un poco embarazada o estar en el límite del embarazo. Eso podría ser en la fiesta previa, pero cuando uno está o no está embarazada. Entonces, debemos tratar las displasias como displasias. Y las displasias se tratan con una osteotomía periacetabular, por muy violento que eso ocurra. Otro cambio importante es el agregar procedimientos que nos permitan tratar lesiones o hacer diagnósticos complementarios. Y para eso está entrando cada vez con más fuerza y evidencia el uso de la artroscopía de cadera en la displasia. Hay varios trabajos que han salido que muestran que a 5 años plazo, el 30% de las osteotomías periacetabulares en las que no se hizo una artroscopía requieren de esta artroscopía. Por lo tanto, si pensamos que a 5 años plazo, un tercio de los pacientes que son jóvenes deben ser reintervenidos por una artroscopía, ¿no será mejor hacerla de entrada? Nos va a permitir, además, esta artroscopía, el poder caracterizar
este patrón de inestabilidad, nosotros estamos publicando un trabajo en que demostramos que este patrón en el que el cartílago no está roto en la unión con el labrum, que es el patrón típico del pinzamiento, sino que hay un desprendimiento en conjunto del labrum con el cartílago, es un patrón patoneumónico de la inestabilidad, que es muy distinto al patrón de rotura del pinzamiento. Esta artroscopía también nos permite tratar las lesiones del cartílago, nos permite tratar las lesiones secundarias, tratar la deformidad, ¿no es cierto?, mejorar el LOPSES. ¿Qué es lo que hacemos? Estos pacientes tenemos que tratar las lesiones con una capsulotomía pequeña. Hay mucha discusión en la literatura y en los congresos de si hacer o no hacer una capsulorrafia. Toda la gente que habla de la capsulorrafia dice que es fundamental en los pacientes limítrofes con displasia. A mí me parece que hacer una capsulorrafia no tiene ninguna indicación si uno va a tratar el problema de fondo, que es la inestabilidad. Esos pacientes no se vuelven más inestables con la artroscopía. Lo que no quiere decir que destrocemos la cápsula, sino que hacemos un manejo de la cápsula conservador, con pequeñas incisiones que no requieren ser cerradas. Así y todo, todavía estamos en el punto en que yo creo que es opcional, para mí es mandatorio, pero uno puede definirlo como opcional en pacientes menores de 40 años. Pero en aquellos pacientes que tienen más de 40 años o que han sido sometidos a algún tratamiento previo, yo creo que esto es fundamental. También en aquellos pacientes que uno tiene planificado una osteotomía y por alguna razón la clínica cambia. A ese paciente le pasó algo y nosotros tenemos que ver qué es lo que es y la mejor manera es evaluarlo intraarticular. Ustedes ven aquí cuáles son los hallazgos que tenemos en la artroscopía pre-GANS y que son siempre típicos. Este desprendimiento, este patrón diferente, hay un labrum hipertrófico y tenemos hallazgos en el más del 98% de los casos. Y yo ya tengo 3 pacientes en los que, debido a estos hallazgos de pérdida del cartílago, de una contropatía severa, hemos decidido no realizar la osteotomía pericetabular porque no tenía ningún futuro. Pero yo les quiero mostrar un caso. Una mujer de 28 años en que le hice una artroscopía, que fue de las primeras pacientes que le hice. La paciente, por alguna razón, yo no le pude hacer la osteotomía inmediatamente, así que le dije, la programamos para 3-4 semanas más, haz tu vida normal, como le digo a todos los pacientes. La paciente volvió, ¿no es cierto?, y me dice, Dante, estoy estupenda, no me duele nada, no me quiero hacer esa cirugía tan grande. Ok, no te la hagas, pero volvió a los 5 meses y me dijo, me duele. Y en esa paciente claramente la artroscopía fue un problema y el problema fue que yo le dije, haz lo que quieras. Ahora estos pacientes, aunque los opere 1 semana después o 2 semanas después, les digo que no pueden apoyar la pierna y que tienen que caminar con el pie en el aire, lo que es bien difícil y los pacientes llegan deseando operarse en la cadera lo antes posible. Pero esa no es la única complicación que hemos tenido en este tiempo. Aquí les tengo una paciente de 47 años en que el año 2003-2004 le quise hacer una artroscopía, era una paciente, una osteotomía de una paciente activa y hicimos una osteotomía que se veía bastante bien, a pesar de que tuve una fractura del pilar posterior, con un pequeño toque del ciático oblicuo externo que tenía una disestesia, por suerte, no un problema motor, y que ustedes ven que la corrección fue bastante buena. Sin embargo, volvió a los 18 meses con una falla del cartílago, con un colapso articular. Entonces en ella teníamos un problema no mecánico, sino que biológico. Y a esa paciente yo no le hacía artroscopía en ese tiempo. Y por lo tanto me encontraba en este minuto una paciente que había operado una cirugía grande 1 año y medio antes, con una fractura de la columna posterior, con una lesión del ciático parcial y que ahora necesitaba una prótesis de cadera. Entonces, por mucho que me encanta la osteotomía pericetabular, uno debe tener algunos límites en esta indicación. Otro problema que tenemos y que seguimos teniendo es la reorientación. ¿Hasta dónde? ¿Dónde es el punto adecuado para definir aquí quiero poner mi osteotomía? Porque la verdad es que todo lo que uno hace, el abordaje, los cortes, que parece que es muy difícil, es para llegar a este momento y poder orientar el acetauro en la posición que uno quiere y dejarlo donde uno cree que es adecuado. Aquí tienen un paciente mío con una falta de cobertura, una de las primeras osteotomías. Sin embargo, 16 años postoperada, tenía una función muy buena.
Pero no solamente tuvimos falta de cobertura, sino que también exceso de cobertura. Y probablemente esta es la complicación más frecuente y menos advertida por nosotros que somos cirujanos de esta cirugía. Tenemos alternativas como la artroscopía para poder repararlo. O la altura del corte, que la hemos ido variando, pero a veces nos queda muy bajo y el manejo de la osteosíntesis es muy difícil. O una paciente, cuando uno va buscando todos los pacientes por operar, el año 2002, una paciente de 22 años que no tenía acetábulo, que era un neoacetábulo, que tenía artrosis, pero bueno, yo quería hacer la osteotomía de Gans, y le hice una osteotomía de Gans que quedó mala, no tenía ninguna otra alternativa, y ustedes la ven 2 años después de eso, le saqué los tornillos, le puse sesiones de Reiki y todo, pero no se le pasó el dolor, y tuvimos que ponerle una prótesis total de cadera a los 24 años. Pero, como yo soy porfiado, al otro lado, que tenía una displasia, le hicimos una osteotomía y esa sí que anduvo bien porque tenía indicación. Ayer les mostré la curva de complicaciones. Bueno, la literatura dice que son 35. A mí me costó 50 en bajar en ese porcentaje, pero cada vez que reviso mis osteotomías, empiezo a poner osteotomías que no tenían complicaciones para el lado de complicaciones, porque la corrección creo que no estuvo lo que me hubiese gustado que estuviera hoy. Así que no revisen mucho sus resultados. Hemos cambiado muchas cosas, sobre todo el abordaje y el manejo de las partes blandas. Eso gracias a que tenemos una zona de piel que es móvil. Por lo tanto, usamos esta ventana móvil. Los que hacen abordaje por vía anterior directa para las prótesis me van a entender. Pero tenemos el nervio femerocutáneo que siempre nos da problemas. Afortunadamente son problemas de hipoestesia que son muy bien tolerados por los pacientes. Este abordaje lo cambiamos del Smith-Petersen clásico, ustedes tienen ahí, que lo hicimos hasta el año 2004, por una versión acortada, recta, que lo hicimos por 7 años y que era muy difícil hacer, por la incisión tipo bikini hoy día, que es mucho mejor tolerada, se tapa con la ropa interior, y la verdad es que nos permite una muy buena exposición y un manejo muy conservador de las partes blandas, las protegemos, no los dañamos. Y este no es solamente un tema estético, sino que es un tema de cicatrización. Todos los que hemos hecho Gans con las cirugías grandes de Smith-Petersen teníamos problemas de cicatrización en la zona intermedia de la herida. Ahora no, y eso nos permite operar pacientes con índice de masas corporales de 31 o 32, como en este caso, porque la cicatriz va por un lado que afortunadamente no hay tanta grasa acumulada, entonces nos permite una mejor visualización y obviamente una mejor corrección. La osteotomía, hoy hacemos de regla osteotomía para llevarnos al sartorio, para no desinsertar el sartorio y no provocar estos vicios de reinserciones. Hacemos un colgajo bien precoz para poder manejar el femorocutáneo en ese momento. No desinsertamos el tensor de la fascia lata, solamente lo protegemos para el tercer corte. Por lo tanto, cuidamos mucho más las partes blandas, los músculos ya no los desinsertamos, no está esa cresta ilíaca completamente pelada, sin hueso. La porción refleja del recto tampoco la desinsertamos porque nos vamos medial al recto, vamos por el hilio capsularis. Nosotros publicamos hace poco un trabajo de esta variante de abordaje para irnos por la mitad del hilio capsularis para proteger la rama motora del recto. Y nos ha dado muy buenos resultados con una excelente exposición de la zona de los cortes y sin complicaciones. El tercer corte lo hemos ido modificando y todos los que hacen Gans cada vez lo hacemos un poquito más alto porque eso nos va a permitir tener menor riesgo de necrosis, mejor consolidación y lo más importante que nos permite manipular el fragmento y tener un sector al cual llegar con una osteosíntesis más simple, no tan difícil. No hay que apuntarle a un fragmento muy pequeño, sino que uno tiene una zona importante de hueso para poder llegar con la osteosíntesis. Bueno, les quería mostrar ahí el tema de que lo más difícil es la corrección. Ya no hacemos la radiografía intraoperatoria, hacemos solamente radioscopía y nosotros nos hemos ido acostumbrando a entender qué es lo que pasa con esa posición en radioscopía y compararla con la radiografía, porque efectivamente no es igual. Entonces tenemos que ir ajustando nuestro cerebro, pero nos ahorramos mucho tiempo, mucho sangrado para el paciente, riesgo de infecciones. La fijación también la hemos ido cambiando.
Partimos el año 2000 con la técnica que aprendimos con Gans, grandes tornillos, grandes fragmentos, todo desde arriba hacia abajo. El 2002 la cambiamos por un trabajo que hizo Trusley de cruzados, que daba mucha mayor resistencia, aumentaba de 700 a 900 newton de resistencia, y desde 2003 en adelante empezamos a usar pequeños fragmentos, lo que le daba menos molestia a los pacientes y nos permitía cargar en forma precoz a los pacientes, a las 6 semanas con carga total, con un bastón para manejo solamente del dolor. Hoy esto ya no lo hago. A los pacientes los dejo con 2 bastones todo el tiempo porque los pacientes se quejan de dolor lumbosacro porque empiezan a caminar en mala posición. Así que les dejo los 2 bastones para manejar el dolor lumbosacro y para que no hagan tantas cosas porque se sienten bien y empiezan a hacer muchas cosas y les empieza a doler. Todo este manejo de las partes blandas y en contacto con los kinesiólogos nos permite que los pacientes caminen sin restricciones de carga, sin restricciones de movilidad desde el primer día postoperatorio. Y estamos dando de alta a los pacientes el primer día postoperatorio porque la verdad es que al ser poco agresivos, el paciente, a pesar de que los atropelló el camión, no les duele tanto, es un dolor bastante bien tolerado. Como hemos ido haciendo menos cosas, nos demoramos menos. Hoy operamos el 100% de los pacientes de osteotomía periacetabular con anestesia espinal simple, que nos da 2 horas, 2 horas y media de tiempo quirúrgico sin ningún problema, y los pacientes despiertan bien, sin dolor. Los sedamos, obviamente, pero la anestesia es la espinal. No usamos sonda Foley, no los queremos agredir, no queremos que el paciente esté con la sonda Foley, que no pueda ir al baño, que no pueda orinar, que tenga limitaciones. No usamos drenaje. No usamos drenaje porque desde el principio a mí se me olvidó ponerla y porque no era necesario. Hoy yo creo que nadie pone drenaje en las prótesis tampoco. La tasa de transfusión, y esta la tengo que corregir porque ya no tengo tasa 0 en los últimos 10 años, sino que tuve que transfundir a una paciente, pero por error mío, porque le operé una cadera y a las 4 semanas le operé la otra. Y cuando entré con la segunda cadera tenía un hematocrito de entrada de 28. No fue suficiente y le tuve que transfundir. Pero el no tener que transfundir de rutina a los pacientes nos ha permitido operar pacientes que no aceptan transfusiones por razones religiosas o lo que ellas crean. A mí no me importa por qué no la reciben. Y este paciente de 27 años, con una displasia no tan severa, pero retroversa, inestable, sintomática, que no recibe transfusiones, le podemos hacer una osteotomía periacetabular. Y lo que queremos hacer es llegar a esto, porque sabemos que la biomecánica de la osteotomía periacetabular es óptima, no toca los aductores, los pacientes no cojean, funcionan súper bien. Si tenemos que hacerle cirugías adicionales, se las vamos a hacer, no como era al principio, que solamente había que hacerle la osteotomía. Y este es uno de los cambios más importantes. Este paciente era el número 2 del freestyle de soccer del mundo y estaba con dolor en la cadera, tenía obviamente una pequeña alteración de la forma del cuello y le habían ofrecido, porque ustedes ven ahí que tiene una rotura del labrum con una deformidad asociada, se le había ofrecido para el manejo de esto una artroscopía. Pero si ustedes se fijan, tiene una falta de cobertura, tenía una inclinación del sursil, estaba lateralizado, o sea, además este paciente tenía una displasia, un labrum hipertrófico, una deformidad tipo CAM y era deportista. Entonces lo fácil era hacerle la artroscopía, pero no le vamos a resolver el problema. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue hacerle una artroscopía. Y ustedes tienen aquí el hallazgo, un labrum hipertrófico con ya un desprendimiento en conjunto, pero con una rotura ya del cartílago, o sea, ya tenía una artrosis de cadera. Aquí tienen el resultado postoperatorio inmediato y el paciente ya a los 5 meses haciendo nuevamente su actividad deportiva. Estos pacientes, cuando uno los opera en forma precoz, tienen una excelente tasa de sobrevida, pero para eso hay que hacerlo precoz. Ahora, no solamente operamos pacientes sanos, sin alteraciones motoras. Esta es una niña que ustedes podrán ver que la reducción no es óptima, porque tenía una luxación alta en una parálisis cerebral. Era una paciente que es dependiente de bastones, pero que no estaba caminando, con 18 años. Entonces, esta paciente, le hicimos esa osteotomía de Gans, que tiene todas las características que podamos discutir, en que tiene un problema motor severo. Miren cómo camina ella,
pero volvió a caminar, está sin dolor. Entonces, esta claramente es una indicación ampliada de eso. Los mejores resultados obviamente se encuentran en los pacientes que tienen menos de 30 años, sin artrosis y todo lo que hemos conversado. Y hay que lograr una corrección adecuada. No sé por qué no me corre este video, ni pasa, parece que se aburrió. Lo importante es que hemos cambiado un montón nuestras indicaciones. Somos más comprensivos con los pacientes, nos ponemos en la alternativa que tienen ellos, porque esta niña que yo les mostraba, la alternativa era no hacerle nada, dejarla postrada en su silla de ruedas sin que deambulara, lo que era impensable para la mamá. Vamos a ver, voy a saltar esa porque no... Les muestro una prótesis de cadera, ¿no es cierto?, mal puesta, suelta, con una osteotomía al otro lado. La osteotomía que está mal hecha ha durado más que la prótesis. Entonces, esta paciente es una de mis primeras osteotomías de Ganz. Tiene 20 años de evolución, tiene todos los problemas que ustedes quieran. Sin embargo, la paciente fue a control y de la osteotomía está perfecta. La prótesis que se le puso ya está con problemas. Le cuesta doblar la pierna de la prótesis. Entonces, si esta paciente con esa osteotomía de Ganz, que no está tan bien realizada, o está bastante pobremente realizada, está tan bien, lo lógico es esperar que este paciente, que es deportista, que puede hacer su actividad, que me mandó ese video mostrando cómo después de eso había podido ya jugar y básquetbol sin problema, lo esperable es que esa cadera dure mucho más, porque ustedes no se olviden que independiente de lo que nosotros les indiquemos a los pacientes, cuáles son las restricciones que tienen, ellos van a hacer lo que quieran. Muchas gracias por su atención.